Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y Más y estamos hablando sobre el mercado de los combustibles en Haití con Billy Rafael Romero, consultor internacional en energías alternativas, derivado del petróleo y cadena de suministro. Bueno, Billy nos estaba comentando sobre los precios de los combustibles en Haití. Sin embargo, antes de esto quería hacer una puntualización y es que nos decía que el almacenamiento del combustible que es importado en Haití está concentrado en un 85% en una empresa que está en Puerto Príncipe. Queremos simplemente que el radioescucha sepa, por comparación, en la República Dominicana tenemos un mercado de los combustibles bastante grande, muy democrático, en el cual intervienen demasiados actores haciendo economía de escala internamente, pero muy grande. O sea, aquí yo diría que es algo hasta envidiable mundialmente, que intervengan tantos y tantos actores. Hablando de la importación, en la República Dominicana tenemos varias terminales de almacenamiento, porque la licencia de importación sin terminal de almacenamiento se la pueden dar a la persona que apliquen sin tener pues la terminal, simplemente contratando con la terminal de importación. Pero terminales de importación con almacenamiento, pues aquí tenemos la primera refinería. Asimismo tenemos Coastal Petróleo Dominicana, tenemos Interquímica, tenemos también, ahí estamos en Manzanillo, tenemos en Barahona, en Asua. En Barahona, los antiguos tanques que servían para almacenar melaza en el ingenio se han adecuado para fuel oil. Para fuel oil. Pero en Asua también teníamos, en Asua creo que se llamaba Opuvisa. Es correcto. Y ahí casualmente, que tengo mucho que no lo veo en uso, unas esferas que son los únicos empresarios que yo he visto que han hecho almacenamiento de GLP en esferas. Eso es cerca de Asua. Y eso es solamente en terminal de importación con almacenamiento. Repito, para importar no tienes que tener una terminal de almacenamiento. Hay muchas personas con licencia de importación, pero con almacenamiento también tenemos varias. Entonces eso es desde la importación al almacenamiento. Si caemos en la distribución del combustible en la República Dominicana, en combustibles líquidos debemos tener unos 40 distribuidores mal contados, mayoristas de combustibles. Pero en gas licuado de petróleo y mayorista de combustible tenemos que superar los 80, 85. Correcto, sí. O sea, sumamente diversificado. Ahora, si nos vamos a los transportistas, tenemos también cientos de transportistas, cientos y cientos, y cuidado si superamos los 1000. Aquí mucha gente tiene su camioncito para distribuir diésel, gasolina, gas licuado de petróleo. Muchas compañías que se dedican exclusivamente al transporte de combustible o compañías que son los mayoristas que transportan parte de su combustible. O sea, es muy, vuelvo, participativo, inclusivo. Y eso es sin hablar de los dueños de estaciones de servicio, de envasadoras de GLP y de estaciones de gas natural. O sea, aquí tenemos más de 1.300 estaciones, más de 1.300 estaciones de servicio, más de 1.300 envasadoras de gas. Tenemos como 40, creo que tenemos más en operación, ahora bajaron un poco en gas natural, podemos andar por los 30. Y hay unos incentivos interesantes, importantes, que el gobierno está dando para que la gente se incentive más a establecer estaciones de gas natural. Y eso es en cuanto pues, a los combustibles fósiles tradicionales. Si ahí entramos a la energía, a la movilidad eléctrica, lo que está sucediendo aquí también es revolucionario y medio. Solamente para que tengamos una idea de lo participativo, inclusivo, grande, saludable, que es el mercado de los combustibles en República Dominicana. Ahora volvamos a Haití, que igual puede ser bueno, lo estamos conociendo. Correcto. Y bueno, podemos seguir hablando de diferentes mercados, pero para el beneficio de tu audiencia, es bueno saber la economía de escala. La República Dominicana tiene una población estimada que supera los 12 millones de habitantes. Todavía no hemos hecho el último censo, que debió haber sido en 2020. Pero Haití, que tiene tal vez 50 años que no hace un censo, debe de tener 13 millones de habitantes. No obstante, el consumo de combustible, y eso es un buen ejemplo, es muy diferente.
Según yo estuve viendo reportes, en el 2021, República Dominicana superó el billón de galón en el conglomerado de todos los productos. Gas licuado de petróleo, que es un promedio en 36, 40 millones, combustibles en todos sus derivados blancos, como la diésel, la gasolina, el atún, el gas natural, y 1 billón de galones, compáralo con 226,000 galones de Haití. O sea, un cuarto de nuestra demanda. Eso es el mejor ejemplo del consumo energético que tiene Haití. Tú mencionaste un dato, 1.300 estaciones de servicios en República Dominicana. Haití creo que supera recientemente las 500 estaciones de servicio. Pero te voy a dar otro dato. Uno de los mayores combustibles usados en nuestro país, el GLP, por el transporte urbano, en Haití es una diferencia abismal. El mercado de Haití es como 2.9 millones de galones mensual y aquí acabamos de decir 39, 40, 45, varía. O sea, es una diferencia muy abismal en el consumo de combustible y si nos vamos al parque vehicular, nosotros superamos los 4 millones de vehículos, incluyendo motocicletas, suburbanos, públicos. En Haití, si acaso, llegan al 550,000 y de los cuales 260,000 son transporte urbano del famoso tap-tap, que es una camioneta que en su parte trasera recoge cerca de 12 individuos que desean ser transportados. Sí, qué bueno que mencionas la diferencia del volumen de gas licuado de petróleo, de propano, que se maneja en un país versus el otro. Estamos hablando que en Haití se maneja aproximadamente un 5%, por los números que diste, del gas propano que se maneja en la República Dominicana. Señores, esto es muy importante tener este dato. ¿Por qué? Porque el gas propano para los dominicanos ha sido una de las principales alternativas, herramientas que hemos tenido nosotros para defender y para conservar el medio ambiente. Es correcto. El gas licuado de petróleo es demasiado importante porque no estamos hablando solamente de la parte vehicular, sino la parte doméstica, que es, digamos, la parte incluso más esencial. Siempre hago el símil y digo, si se le pregunta a una persona del campo de Costa Rica que por qué no corta un árbol para hacer leña, probablemente le dé una clase de medio ambiente. Si nos preguntan a nosotros que por qué no cortamos un árbol para hacer leña, la respuesta va a ser porque tenemos una envasadora de gas licuado que está a 1 kilómetro o menos, o si no porque me llega aquí directamente por varias vías. La accesibilidad que se ha construido en la República Dominicana de gas licuado de petróleo, del propano, es demasiado grande e importante. Y eso nos ha ayudado a nosotros a ni pensar en carbón, en cortar árboles, nada de eso. Eso por ese lado. Es correcto. Eso sin hablar ya en la movilidad, el gran beneficio que hemos tenido nosotros de poder defendernos con los precios internacionales, con la variación que tienen los barriles de petróleo, como ustedes lo saben, que eso castiga el mundo entero, pero por nosotros de no tener una dependencia tan grande con este producto que es gasolina y diésel, o sea, ahí para clavado, como por ejemplo lo tienen los mismos Estados Unidos, cuya economía no es perfecta, pues miren, nosotros ahí nos defendemos. ¿Por qué? Porque el propano no cuesta igual en los mercados internacionales, no varía igual, y aunque suba y suba, siempre tiene un precio que es más conservador. O sea que los dominicanos, oiga bien, Haití consume un 5% del propano que se consume en República Dominicana. Y miren los beneficios que nosotros tenemos por consumir en buena medida y por tener esa estructura de propano. Y miren, lamentablemente, los perjuicios que tiene nuestro hermano país por no consumirlo más, dicho producto. Mira, te voy a hacer dos historias breves. La primera es que yo tuve una participación muy humilde en un estudio que se hizo del impacto de viabilizar que las estaciones de combustible vendan GLP. Y te puedo decir rotundamente que las estaciones de venta de GLP, no solamente para el transporte vehicular, es un bien social que le da la oportunidad a esa ama de casa de a menos de 1 o 2 kilómetros de su base, que es su casa, tenía acceso a ese bien tan preciado. Eso es intangible a un punto que tal vez no da la noche entera para explicarlo.
el bien social que da el GLP. Tú lo acabas de decir, en una economía de una nación, el gasto de combustible, que representa un gran por ciento del presupuesto, si nuestra base del transporte urbano fuera dependiendo del diésel o la gasolina, hace rato tuviéramos en otro panorama. Ahora, Haití no goza de esa situación. Haití, yo también formé parte de un equipo que llevó exitosamente GLP desde República Dominicana hacia Haití y que hoy en día es un negocio establecido que ha crecido. Y de un negocio donde una empresa tenía el monopolio con alrededor del 100 o el 90% del mercado, se expandió y ahora hay distribuidores que son importadores, hay varios jugadores esenciales que fomentan el día a día el uso del GLP en sus clientes. Te voy a hacer un dato comparativo. Me encantan los datos. Nosotros, yo creo que no estimamos el uso de carbón como energía. No obstante, en Haití se vende más de 958,000 toneladas de carbón. O sea, ¿sabe lo que es eso? Ese es el principal activo agrícola que tiene Haití, el carbón. Y no voy a entrar en el tema de que muchos de esos datos que me llegan a mí son fidelignos y que también a eso le falta el dato de lo que viene de República Dominicana en tonelaje de carbón vía frontera. Quiere decir que su matriz energética está muy carente de opciones y no es por falta de la empresa privada. Te puedo dar testimonio de empresarios responsables de Haití que han tratado con éxito y con no tanto éxito crecer en ese sector. El GLP todavía está virgen. Como te repetí, Haití vende aproximadamente 3 millones de galones y yo te puedo señalar 3 bombas de gas en el Gran Santo Domingo que te venden esa misma cantidad. Sí, definitivamente que deben en Haití deben considerar pues aumentar o apoyar más dicha alternativa porque los va a ayudar demasiado en demasiados aspectos. Bueno, algo importante para resaltar es que República Dominicana tiene un PIB de más de 80,000 millones de dólares. El PIB de Haití se estima, porque es muy difícil manejar una contabilidad en empresas que no son debidamente auditadas y las remesas no siempre llegan de la forma tradicional, que no supera los 8,000 millones de dólares. O sea, hay un déficit muy grande económico y eso se ve reflejado también en los combustibles. Ya aterrizando el tema, hay componentes que digamos que por la salud de las autoridades haitianas no van a ser mencionadas, pero Haití tiene su esquema de cómo distribuir qué va a cada espacio en una tabla cuando se importa un galón de combustible. Pero a donde yo voy, el punto a rescatar, es que no solamente el jugador de detalle, que es el que tiene la bomba de gasolina, conforma un punto importante, es que el gobierno subsidia entre un 50 hasta un 60 el costo de ese combustible. Te lo voy a poner en dólares. Actualmente el GUL se está cotizando a 100 según el Banco Central y a 120 en el mercado negro. El precio ahora mismo del diésel que se ha abierto por falta de estructura es de 350 GULs por galón. Cuando tú lo llevas a dólares, un average entre el mercado formal e informal, te da 2.9 dólares el galón de diésel. Y no obstante, a las compañías petroleras debería de haber un subsidio del gobierno de 60 centavos. ¿Qué pasa? Que el gobierno siempre se atrasa en pagar esa cantidad. Imagínate, si vende al mes un promedio de 450,000 barriles de todos los productos y digamos que la mitad es diésel por el transporte, ese número multiplicado por 42, que es los galones que tiene un barril, multiplicado por 60, es el déficit mensual que el gobierno le hace a las compañías de distribución de combustible. Cuando eso se acumula, 1, 2, 3 meses, las compañías se quedan sin flujo de caja para poder comprar a un jugador internacional. Antes, BNPAT, el organismo regulador, compraba para todos los players
y estos le recompraban al gobierno. Ese modelo se cayó, no era exitoso y ahora compran directamente a quien le pueda vender. Un barco tradicionalmente tiene 250,000 barriles, un barco pequeño que va cada 3 semanas o cada 2 semanas. Y hoy en día, de los 5 jugadores, que eran 6, pero uno fue absorbido por Total, Bandari, si se llama en Haití, es la combinación de los mismos que compran una barcaza. Es como si tú tuvieras tu bomba de gasolina, yo tuviera mi bomba de gasolina, nosotros somos 5 amigos, vamos entre nosotros a comprar un barril común para que el combustible se distribuya entre nosotros. Ok. Entendido. Bueno, súper bien explicado ese tema de los precios, porque continuamos con Haití después de la pausa. Excelente.